Para esta ocasión, nuestra clase de discusión número 7 de Física 2 tiene que ver con la energía térmica y los conceptos de calor. En primer lugar, antes de resolver los ejercicios, vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, pues la energía térmica es una energía cinética de partículas, electrones, iones, átomos y moléculas que componen un sistema. Y al hablar de energía térmica no podemos dejar de hablar de calor. Su símbolo es una Q mayúscula. En realidad el calor es una forma de energía, es la energía térmica en tránsito de un sistema hacia una temperatura, hacia un sistema que se encuentra en contacto con él, pero que está a una temperatura más baja. El calor, su unidad de medida es el joule, porque es una energía, diferente a la temperatura, la cual es una medida de calor. Otras unidades utilizadas para el calor son las calorías, que equivale a tener 4.184 milésimas de joules, y la unidad térmica británica, que más de alguna vez has de haber visto en especificaciones técnicas, un BTU es igual a 1054 joules. Los nutriólogos utilizan la caloría como una caloría grande, y en realidad esa caloría es una kilocaloría. Es por eso que una caloría es igual a una kilocaloría o 10 al cubo caloría, pero en términos que utilizan los nutriólogos. Eso hay que aclararlo un poquito. Otro concepto importante es el calor específico, o una capacidad calorífica o de energía específica. Su símbolo es una C minúscula. Es en realidad una cantidad de calor para poder elevar la temperatura, una unidad de masa de la sustancia en 1 grado Celsius equivalente por 1 Kelvin. Si un diferencial de calor es la cantidad de calor requerido para producir un cambio en la temperatura, delta T, en una masa de sustancia, en calor específico, entonces sería un diferencial de calor entre la masa por un diferencial de temperatura. Y al despejar, pues ahí tenemos la definición de calor, que es igual al calor específico por la masa por un diferencial de temperatura. Ahora bien, el calor específico, si el calor se da en joules, la masa es en kilogramos, y la temperatura se da en Kelvin, pues podemos tener joules sobre kilogramos por Kelvin. Es equivalente a tener un joule sobre kilogramos por grados centígrados. Podemos utilizar también la unidad para el calor específico de calorías sobre gramos por grados centígrados. Y eso equivaldría a tener una caloría sobre gramos por grados centígrados. El calor específico en realidad es una característica de una sustancia y va a variar ligeramente con la temperatura que esa sustancia tenga. El calor ganado o perdido por un cuerpo cuya fase no cambia mientras experimenta un cambio de temperatura está dado por la fórmula que tú ves a continuación. El problema de calorimetría también incluye el intercambio de energía térmica entre objetos que están inicialmente calientes o fríos o viceversa. En virtud de que la energía se debe conservar, entonces podemos decir que la suma de los cambios de calor para todos los objetos es igual a 0. Es decir, el calor que fluye hacia afuera del sistema a alta temperatura es menor que 0. Es decir, ese calor me va a dar un número negativo. En cambio, el calor que entra es mayor que 0 y por lo tanto es positivo. Y si tú sumas el calor que entra con el calor que sale, al sumarlo da igual a 0. Esto desde luego se supone que no hay pérdida de energía calorífica del sistema. Estos conceptos los vamos a ir entendiendo a la hora que resolvamos los ejercicios. Ejercicio número 1. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 mililitros de agua de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados? ¿Y cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados centígrados? En primer lugar, lo que me están pidiendo es delta Q, que es el calor. Ahora bien, el volumen del agua dice que es de 250 mililitros. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados y la temperatura final pues es de 35 grados centígrados. Como delta T tenemos temperatura final menos temperatura inicial, 35 grados menos 20 grados centígrados da 15 grados centígrados. La masa, 249.3 gramos. Y el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. La pregunta es, ¿de dónde saqué esa masa? Tú debes recordar, y lo puedes buscar en cualquier libro, la densidad del agua, pues aproximadamente es igual a 997 kilogramos sobre metro cúbico. Si la densidad es igual a masa sobre volumen y despejamos la masa, pues me quedaría masa es igual a la densidad por el volumen.
En este ejercicio debes de tener cuidado que el volumen del agua debes de transformarla de 250 mililitros a metros cúbicos. Por factor de conversión, eso te da 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Teniendo ese valor, pues ya puedes encontrar la masa. La densidad es 997 kilogramos sobre metro cúbico por 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Los metros cúbicos se eliminan y te queda el valor de la masa en kilogramos. Eso nos da como resultado 0.24925 kilogramos. Al pasarlo a gramos, pues la masa te quedaría de 249.3 gramos. Es de ahí que yo en los datos le puse 249.3 gramos. Algunos vas a encontrar que dice 250 gramos la masa. Ahora bien, ya que tenemos toda la información necesaria, vamos a sustituirlo. Como estamos encontrando el calor, la cantidad de calor, pues si tú te fijas, los gramos se eliminan, los centígrados se eliminan y me va a quedar el valor en calorías, que es la unidad de medida del calor. Para este caso, entonces me va a dar 3.739.5 calorías. Eso equivale a tener aproximadamente 15.6 kilojoules. Tú lo puedes comprobar con el factor de conversión que aparece en el contenido teórico anteriormente visto. Ahora vamos a analizar qué me está pidiendo el ejercicio B. ¿Cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados centígrados? Es decir, hay un calor que sale, mientras que aquí en el anterior inciso es el calor que entra. Por lo tanto, el valor que nos va a dar va a ser igual que en el literal A, pero con un valor negativo. Es decir, de la siguiente forma. La temperatura, el diferencial de temperatura es de menos 15 grados. ¿Por qué? Porque el sistema dice que regresa a 20 grados. Esa sería tu temperatura final, pero estaba a 35 cuando se elevó, cuando el calor entró al sistema. Por lo tanto, 20 grados centígrados menos 35 grados centígrados me da menos 15 grados centígrados. Por lo tanto, el calor que sale, para que volvamos a la temperatura de 20 grados centígrados, el valor nos da negativo porque es pérdida de calor. El ejercicio 2 dice que se adiciona cierta cantidad de calor que está entrando a una masa de aluminio. Su calor específico es de 21 centésimas de calorías sobre gramos por grados centígrados. Y su temperatura se va a elevar a 57 grados centígrados. Aquí está nuestro diferencial de temperatura del aluminio. Suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de cobre con un calor específico de 93 milésimas de calorías sobre gramos por grado centígrado. ¿Cuánto se elevará la temperatura del cobre? Pues utilizando los conceptos de calor vamos a hallar esa temperatura. Primero, aquí tenemos los datos resumidos y me están pidiendo el diferencial de temperatura del cobre. Que el diferencial de calor del aluminio va a ser igual al diferencial de calor del cobre. Ahora bien, necesitamos la masa del aluminio, el calor específico del aluminio y el diferencial de temperatura. La masa del cobre, el calor específico del cobre y el diferencial del cobre. Al hacer un despeje, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar este término al lado izquierdo. Lo hemos hecho así para que nos quede el delta T del cobre al lado izquierdo, como comúnmente lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, al despejar esta fórmula me quedaría... En ese momento, pues nosotros vamos a eliminar las masas y nos va a quedar básicamente un diferencial de temperatura del cobre igual a calor específico del aluminio entre el calor específico del cobre por un diferencial de temperatura del aluminio. Ya esos datos ya los tenemos recopilados y la respuesta pues nos queda de la siguiente manera al sustituirlo. Estas unidades pues se eliminan con estas otras. Al dividir punto 21 entre 0.093 por 57 grados centígrados, me viene quedando el valor de un diferencial de temperatura del cobre 128.71 grados centígrados.
eso equivalente a 1.3 a dos cifras significativas por 10 al cuadrado grados centígrados. La pregunta podría ser, ¿por qué eliminamos las masas si estamos hablando de aluminio y cobre? Pero aquí se dice que a la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de cobre. Entonces tenemos el mismo valor de masa en gramos del cobre que en aluminio. Por lo tanto, por eso eliminamos las masas en nuestro despeje. Ejercicio número 3. Dos placas metálicas idénticas. Masa igual a M, calor específico igual a C, tienen diferentes temperaturas. Una de ellas es de 20 grados y la otra es de 90 grados centígrados. O sea que hay una masa, hay una placa metálica que está fría y una placa metálica que está caliente. Si se colocan en buen contacto térmico, ¿cuál será su temperatura final? Bien, vamos a considerar que el cambio de calor de la placa caliente más el cambio de calor de la placa fría es igual a 0. El cambio de calor de la placa caliente, pues su fórmula la tenemos acá, y de la placa fría la tenemos acá, igual a 0. Ahora, el diferencial de temperatura es, yo quiero encontrar la temperatura final y están en un contacto térmico, en un buen contacto térmico. Eso significa que esa temperatura final va a ser para ambas placas. Por eso vamos a decir que para la placa que está caliente, temperatura final menos 90 grados centígrados, más la masa del calor específico de la placa que está fría, el diferencial de temperatura, pues sería temperatura final menos 20 grados centígrados, es igual a 0. Si nosotros dividimos cada término, 1, 2 y 3, entre masa por el calor específico, quiere decir que nosotros podemos eliminar esos términos y nos quedaría temperatura final menos 90 grados centígrados más temperatura final menos 20 grados centígrados es igual a 0. De eso se deduce entonces que al sacarlos de los paréntesis nos queda temperatura final menos 90 grados centígrados más temperatura final, que es la misma, aunque esta sea para la placa fría y esta para la caliente, está en buen contacto térmico, va a haber equilibrio entre ellos y por lo tanto pues yo voy a tener el mismo valor de temperatura para ambos. Menos 20 grados centígrados es igual a 0. 2 veces la temperatura final menos 110 grados centígrados. Eso es igual a 0. Haciendo el respectivo despeje, 2 veces la temperatura final está negativo, pasa al lado derecho como positivo, 110 grados centígrados. Y si dividimos ambos términos entre 2, nos va a quedar que la temperatura final es de 55 grados centígrados. Ahí estaría solucionado nuestro ejercicio. Finalmente vamos a resolver el ejercicio 4. Un termo contiene 250 gramos de café. Aquí está el primer dato. Y está a 90 grados centígrados el café. A este se le añade 20 gramos de leche, nuestro dato, y esa leche agregada tiene una temperatura de 5 grados centígrados. Después de que se establece el equilibrio, ¿cuál es la temperatura del líquido? Suponiendo que no hay pérdida de calor en el termo. Por lo tanto, significa que el calor específico, tanto de la leche como del café, va a ser igual y vamos a darle este valor. Miren. Para solucionar este ejercicio, como el anterior ejercicio, vamos a decir que el cambio de calor del café más el cambio del calor de la leche es igual a 0. Aquí esto viene representando el cambio de calor para el café y este viene representando el cambio de calor para la leche. Calor específico por masa por un diferencial de temperatura. Al obtener el factor común, porque tienen el mismo calor específico, de 1.00 calorías sobre gramos por grados centígrados, las masas no son iguales. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, vamos a sustituir el delta T por temperatura final menos 90 grados centígrados y temperatura final menos 5 grados centígrados es el diferencial de temperatura de la leche. Si yo considero que el calor específico es igual para la leche que para el café, entonces yo puedo dividir cada término entre el calor específico para eliminar el calor específico de cada uno de los términos. Me quedaría masa por la temperatura final menos 90 grados centígrados más la masa por la temperatura final menos 5 grados centígrados es igual a 0. Vamos a seguir haciendo la operación y nos va a quedar que la masa por la temperatura final menos la masa por 90 grados centígrados
más la masa de la leche por la temperatura final menos la masa por 5 grados centígrados igual a 0. En este punto, yo te recomendaría empezar a sustituir. La masa de la leche era 250 gramos multiplicado por la temperatura final menos 250 gramos multiplicado por 90 grados centígrados más la masa de la leche, que era de 20 gramos por la temperatura final menos 20 gramos por 5 grados centígrados. Todo esto es igual a 0. Al operar me queda 250 gramos por la temperatura final menos 250 por 90 grados centígrados, pues a mí me da 22.500 grados centígrados más 20 gramos la temperatura final menos 20 por 5, pues te da 100 gramos por grados centígrados, igual a 0. Vamos a seguir operando. Recuerda, la temperatura final tanto de la leche como del café van a ser iguales. Al hacer esa operación, pues me queda a este lado 270 gramos por la temperatura final. Al hacer reducción de términos semejantes, menos 22.600 gramos por grados centígrados es igual a 0. 270 gramos por la temperatura final está negativo, vamos a pasar al otro lado de la ecuación, al lado derecho, como positivo. 22.600 grados centígrados. Vamos a despejar la temperatura final y nos quedaría 22.600 gramos por grados centígrados entre 270 gramos. Y observa, las unidades de gramos se eliminan y pues la temperatura me va a quedar en grados centígrados. El valor que te da es de 83.70 grados centígrados, aproximadamente 84 grados. Esa sería la temperatura que ambas sustancias en la mezcla llegaría. Te invito a resolver los ejercicios propuestos de tu guía y entregarlas en las fechas respectivas. Espero te haya ayudado mucho y nos escuchamos hasta la próxima. Saludos cordiales.